Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 11 de julio de 2018 y esto es La Contracrónica. Este lunes, Pedro Sánchez recibió en el Palacio de la Moncloa a Quim Torra, que es el presidente de la Generalidad de Cataluña, el muy polémico presidente de la Generalidad de Cataluña, y al que Sánchez, precisamente porque era polémico, había calificado como el Le Pen español solo unos días antes de llegar al poder, de llegar inesperadamente al poder, hace poco más de un mes. La reunión en cuestión duró o quizás sea demasiado, duró 2 horas, que ya es bastante, e incluyó un paseo por los jardines de la Moncloa. Y es una reunión que, aparte del paseo y de lo que pudieron hablar, que algo hablarían, pues no arrojó resultado alguno. Todo se quedó en una especie de publireportaje, televisado, eso sí, con mucho fotógrafo, a mayor gloria de Pedro Sánchez y entiendo que también del propio Quim Torra, para sus medios de comunicación afines en Cataluña. Lo cierto es que Quim Torra, y esto lo pudimos ver al día siguiente, es decir, ayer, no cambia ni una sola coma de su discurso porque no quiere y además no lo necesita, y ese discurso es el que le ha llevado a ser presidente. Y Sánchez no cambia tampoco una coma de su discurso principal, no sé si porque no quiere o directamente porque no puede. En fin, un diálogo de sordos perfectamente escenificado, eso sí, muy bien escenificado, que sirve para llevar las noticias de un día y llenarlas bien y cubrir los periódicos de fotografías y las televisiones de imágenes en movimiento, pero para nada más. Y que, en fin, habría cuenta de la naturaleza intrínseca del independentismo catalán, que no va a dar su brazo a torcer, y creo que eso ya a estas alturas deberíamos saberlo, y si no lo sabemos es hora de que lo aprendamos. Pues bien, dada esa naturaleza intrínseca, podría terminar saliéndole carísimo a Pedro Sánchez. El señor Torra no es ni más ni menos que el Le Pen de la política española. Esto así, tal cual, es un textual. Es lo que decía Pedro Sánchez en una rueda de prensa el pasado día 21 de mayo. Hace pues ni 2 meses, mes y medio, a cuenta de Quim Torra. Le preguntaron en la sede en Ferraz y contestó unas cuantas cosas más, le llamó unas cuantas cosas más, pero esta es la principal. Es decir, no sabía evidentemente el 21 de mayo Pedro Sánchez que unos días después, 10 días después, se iba a convertir en presidente de gobierno. De ahí que fuese libre de opinar lo que pensaba de él. Ahora, con Pedro Sánchez, según estamos viendo, estos bandazos que va dando de un sitio a otro, pues no sabemos realmente lo que piensa y lo que no piensa, o si piensa los días pares una cosa y los días impares otra. En aquel momento estaba en la oposición, el día 21 de mayo, y pensaba que iba a quedarse ahí durante mucho tiempo, quizá para siempre. De hecho, si nos hubiesen preguntado, no ya a Pedro Sánchez, sino a cualquiera de nosotros, el día 21 de mayo, tan lejano y a la vez, o mejor dicho, tan cercano y a la vez tan lejano desde el punto de vista político en España, está a años luz de la situación actual, pues si nos llegan a preguntar, hubiésemos dicho seguramente este tipo se va a pasar en la oposición lo que le queda de vida, porque las probabilidades de que el PSOE ganase unas elecciones eran remotas, Ciudadanos en aquel momento estaba en un gran momento y las elecciones se antojaban lejanas, como mínimo, en la segunda mitad de 2019. Ahora se siguen antojando lejanas, pero la diferencia es que el inquilino de la Moncloa es Pedro Sánchez y no Mariano Rajoy. Pero bueno, en la oposición es todo más fácil, eso creo que cualquier político lo sabe, cuando te da mucha libertad. No sé si habéis hablado alguna vez con un político, que sea alguien que haya sido ministro o alcalde o que haya tenido responsabilidades políticas grandes y que en privado te lo dice, joder, qué bien vivíamos en la oposición. En aquel entonces todo era fácil porque todo era cuestión de criticar y podías opinar un poco lo que te viniese en gana. A fin de cuentas, estás en la oposición y no tienes ninguna obligación, no tienes que tener sentido de Estado, en una palabra. Para Sánchez, además, en aquel entonces en mayo era especialmente fácil estar en la oposición porque no tenía ni siquiera que ir al Congreso de los Diputados porque no era diputado. Es decir, que podía decir sin ningún problema
que Quim Torra era racista y era supremacista, todo esto lo dijo, ¿eh? Están ahí. Iba a decir en el diario de sesiones, no, porque no era diputado y no podía hablar en el Parlamento, pero sí en las ruedas de prensa, y ahora ya sabéis que con YouTube y con Internet, la hemeroteca siempre está a golpe de un clic, podéis buscarlo y lo tenéis ahí. No estoy hablando del año 2012, estoy hablando de mayo del año 2018, es decir, de hace 4 días. Habrá cosas que habréis dejado por casa, qué sé yo, una grapadora o una cámara de fotos que habréis dejado en algún aparador y que el día 21 de mayo o antes y que todavía seguirá ahí. Ha pasado tan poco tiempo que sorprende que haya hecho un cambio tan grande. Pero bueno, luego en el poder el hecho es que pasar de la oposición al poder supone un salto cuántico, porque en el poder todo cambia. Especialmente cuando has decidido gobernar contra el que te precedió, que este es el caso de Pedro Sánchez. Se ha propuesto desde el 1 de junio hacer exactamente lo contrario en todo, en casi todo, de lo que hacía Mariano Rajoy. Aunque eso implique, y a él se lo está implicando, entrar en contradicciones flagrantes. Y una de ellas, pues quizá la más sonora, es esta misma, del tema de Cataluña y de Quim Torra, porque es que sus declaraciones eran demasiado recientes. Bien, la primera de las contradicciones ha sido esta, como os decía, pero la primera yo creo que la más gorda. Ha habido unas cuantas más y nos podemos a investigar, pero esta de recibir en la Moncloa al racista, de recibir en la Moncloa al supremacista, es decir, al Le Pen de la política española. Es curioso porque además se escogió a Le Pen, que es alguien que, ya sea el padre o la hija, que no cae especialmente bien a los socialistas españoles, así que fue a escoger justo ese. No dijo, no, este es un populista, no dijo el Maduro, no, dijo el Le Pen. Luego cabría deducir que se reunió con Le Pen el otro día en la Moncloa, pero bueno, no hagamos sangre, porque como decía, en la oposición todo es muy fácil y en el gobierno las cosas son un poquitín más difícil. Pero vamos, esto, a pesar de todo, no haré yo sangre con ello porque quizás sea excusable, de hecho es excusable. El presidente del gobierno tiene un montón de servidumbres y una de ellas es la de ver a los presidentes autonómicos. Cuando se es presidente de gobierno, se es presidente de gobierno con todas las servidumbres que comporta ser presidente de gobierno. Y como decía, una de sus obligaciones es recibir en el Palacio de la Moncloa a los presidentes autonómicos de todo el país, a los 17 más los de las ciudades autónomas del norte de África. Es decir, no le queda más, no puede recibirlos a escondidas en un ministerio ni en un restaurante, tiene que recibirlos, además con fotógrafos y presencia de televisiones y tal. Esto ha sucedido siempre así, no es de ahora. A Rajoy, por ejemplo, hace mucho, pues no le gustaba nada Puigdemont, y se le notaba además en la cara, pero le recibió. Hay fotografías, se les ve a los dos ahí en las puertas del palacio. A Zapatero no le gustaba Esperanza Aguirre, hace ya muchos años, y la recibía también en el Palacio de la Moncloa, pues porque era su obligación, porque en aquel entonces Esperanza Aguirre era presidenta de la Comunidad de Madrid. A Aznar, si nos somos mucho más atrás, no le gustaba Ibarretxe, aquel lehendakari que hizo el plan famoso, que luego se quedó en nada, pero no le gustaba nada, absolutamente, pero tenía que recibirle, solo faltaba, porque era el lehendakari del País Vasco y bueno, pues era su obligación. Es decir, que podemos ir más hacia atrás con Felipe González, con tal, pero nos encontraríamos siempre lo mismo. El presidente del gobierno tiene que pasar por estas. Vamos, que va en el sueldo. Por lo que no se le puede acusar de recibir a Torra en la Moncloa. Lo digo porque hay la gente que ha dicho, no, ¿cómo puede ser? Eso es vergonzoso, no debería haberlo hecho. Sí, mientras este hombre sea presidente de la Generalidad tiene que recibirle, le guste o no le guste. Lo que ya no es tan excusable, es decir, esta parte, yo creo que la cosa queda clara, es el recibimiento que le brindó este lunes, que parecían casi del mismo partido. Bueno, el caso es que los partidos suelen estar sacándose los higadillos, pero de la misma facción, del mismo partido, vamos, amigos de toda la vida. Que aquello, toda la ceremonia, ¿no? El paseo absurdo por los jardines con todos los fotógrafos detrás, la fuente en la que Antonio Machado cortejaba a Pilar Valderrama, pues a Guiomar, porque antiguamente por esos jardines se podía pasear, antes de que la política los privatizase, por los jardines de la Moncloa, el palacete de la Moncloa, era un palacio que lleva allí muchos siglos, y Adolfo Suárez se lo quedó para su uso y disfrute, para el uso y disfrute del politiqueo, y los madrileños antes podían ir a pasear por ahí. Esto está enfrente de la ciudad universitaria. Ahora, por supuesto, aquello es un búnker, no se puede uno no entrar, no se puede uno ni acercar. Bueno, pues al parecer Guiomar, es decir, Pilar Valderrama y Antonio Machado quedaban allí en los años 20, paseaban por allí. Supongo que se irían, pues estaban a las afueras de la ciudad para tener más intimidad justo en esa fuente. Bueno, pues la cosa es que Torra quería conocer la fuente famosa
Es decir, lo que los madrileños no podemos hacer, que es pasear por los jardines de la Moncloa, pues Quim Torra lo puede hacer porque es presidente de la Generalidad. Es decir, está en el rollo politicoide y se puede permitir estos lujos. En fin, que era un espectáculo inexplicable y no ya para la mayor parte de españoles, que no se lo terminaban de explicar del todo. Bueno, sabían lo que había dicho sobre Torra Sánchez hace no tanto tiempo, sino para él mismo, para el propio Sánchez y para su propio partido. Porque, claro, Pedro Sánchez no es que dijese que Torra era un racista o un supremacista y de la piel del diablo. Es que apoyó la aplicación del artículo 155. El mismo que Torra lleva criticando desde el momento mismo de su aplicación. De hecho, se presentó en el Palacio de la Moncloa con el lacito amarillo ese, en la solapa. Y no solo eso, sino que Sánchez durante los últimos meses se alineó con Rajoy en todo lo que el gobierno hizo desde el mes de octubre. Vamos, tanto que el propio Rajoy incluyó a los socialistas en el gabinete que deliberó la aplicación del artículo 155 y el alcance del mismo. Es más, se decía, recuerdo hace unos meses, que no había llegado demasiado lejos porque Margarita Robles, que hoy forma parte del gobierno de Pedro Sánchez, lo había suavizado un poquito. Eso a recordar, desde allá del mes de diciembre, por ahí. Pero vamos, en líneas generales había ido de la mano, y fueron de la mano, lo cual era previsible y razonable. Los dos grandes partidos, también se apuntó Ciudadanos y tal, pero no dio un paso, no hubo ninguna queja por parte de Pedro Sánchez ni de los socialistas. En cuanto a la actuación política del propio Rajoy. Pero es que si nos vamos al periplo judicial de todo este asunto, nos encontramos con la misma historia. Ni una pega le puso Sánchez a la instrucción primero de Lamela en la Audiencia Nacional y posteriormente de Pablo Llarena en el Tribunal Supremo. Sí, estoy por encontrar todavía una sola declaración en la que Pedro Sánchez o algún socialista dijese: pues me parece fatal lo que está haciendo el Tribunal Supremo. Debería ponerlos a todos en la calle. Porque no la hay, podéis buscarla, pero no vais a encontrarla. Es decir, que después de todo esto sorprende que venga ahora pues con estos algodones en Moncloa y que en sede parlamentaria, como dijo el otro día, diga que todo lo que hizo Rajoy estaba mal hecho y que este era un problema político. Pero si lo hizo contigo de la mano, si estaba mal hecho, lo hiciste tú también mal. Y si era un problema político, haberlo dicho antes y no haberte apuntado, por ejemplo, al artículo 155 o haber tratado de enmendar la plana a los jueces, cosa que el PSOE no hizo. ¿O es que no era un problema político hace 2 meses y ahora sí, por arte de birli-birloque, ha empezado a serlo? Luego, es fácil concluir que lo que estamos es ante una simple pose. Una simple pose que cambia en función de dónde sople el viento, nada más. ¿De dónde estamos? Desde el punto de vista del presidente del gobierno. Si está en la oposición y en otra situación piensa, dice y hace unas cosas, y si está el presidente del gobierno piensa, dice y hace otras distintas. Que algo de diferencia siempre tiene que haber, pero caray, no es ponerse en el otro lado de la luna, que es esencialmente donde se ha colocado ahora. Es decir, si yo fuese independentista catalán tomaría muy buena nota de esto. Visto lo visto, este tipo les va a prometer el oro y el moro y puede terminar enviándoles allí la legión. Y no me fiaría de él. Si es lo que ha hecho antes, una persona que traiciona a unos va a traicionar a los otros. Vamos, si no, pues siempre está escuchando a alguno para que no le crean nada. De un tipo así no te puedes fiar. Porque, a diferencia de Sánchez, Quim Torra y los suyos se lo creen. Y lo llevamos viendo desde hace meses. Hasta el delirio, además. Recordad todos los numeritos que se han venido haciendo en los últimos meses en Cataluña, hasta playas con cruces, peleas entre los bañistas, bueno, una hiperactividad completa, y eso solo lo hace la gente que se lo cree. Es decir, eso no hay dinero que lo pague, en una palabra. De hecho, 12 horas después de la reunión y del paseíto machadiano por los jardines de Moncloa, pues ya estaba Torra con la misma cantinela, exactamente la misma, en una cadena de radio. Que sí, que diálogo todo el que quieran, pero negociación ninguna. Es decir, que no hay nada que negociar, que pueden hablar de
qué es lo que le diría Machado a Pilar Valderrama sentados en aquella fuente, pero que nada más, de ahí no va a pasar la cosa. Es decir, o derecho a autodeterminación o nada. Eso es todo el diálogo que va a haber, toda la negociación que va a haber, es decir, negociación nula, y el diálogo, pues un diálogo así, es un diálogo de besugos. A no ser que se hablasen de literatura, que en ese caso pues merecería la pena. Pero no veo yo a Pedro Sánchez hablando de literatura, sinceramente. A Torra un poco más porque era editor. Y tiene alguna que otra lectura, pero bueno, tiene unas cuantas, si lo comparamos con Pedro Sánchez. Pero vamos, si se hablan en condición de presidente del gobierno y de presidente de la Generalidad de Cataluña, pues digo que hablan de política. Y por lo que se ve no hay nada que hablar, o no tiene nada que negociar, desde luego. Es decir, Torra es un convencido. Un convencido que se dirige a convencidos. Gente francamente convencida. No hay más que dejarse caer por Cataluña y verlo. Los independentistas están al 100% convencidos, la mayor parte de ellos, que ha bajado ya un poco la inflamación de lo que había en el mes de octubre, pero los militantes siguen militando y siguen militando con gran profesión de fe. Claro, si Torra flaquease, ¿con qué cara iba a mirar a los suyos? Es decir, ahora no puede venir y decirles que al final nada, que vuelven a la autonomía, que todo lo que han hecho, y han hecho mucho el ridículo, claro, y han creído en ello firmemente, que no ha valido de nada, que aquí paz y después gloria, que vuelven a la autonomía como estaban, que Sánchez es muy bueno y muy dialogante, gran tipo, tiene hasta un perrito, y que si se portan bien, pues les dará alguna competencia extra. Alguna que no tengan, que no sé yo, porque muchas no deben de quedar por transferir. Porque claro, aquí lo cierto es que Sánchez, por muy rumboso que quiera ponerse, no puede dar más. Esa es la realidad. Vale, puede arañar alguna cosilla por ahí, que digo, alguna competencia que quede, que alguna quedará. Puede viajar con más frecuencia a Barcelona, lo cual está muy bien. Lo suyo sería ir a Barcelona todos los meses. Yo, si pudiese, iría. Puede incluso tuitear en catalán, cosa que ya ha hecho. Lo cual está muy bien porque el catalán es una lengua deliciosa y bonita como ella sola. Pero es que no puede hacer nada más. Eso es todo. El catálogo de acciones ya lo ha cubierto o está al borde mismo de cubrirlo. De acciones que puede él tomar, en una palabra. Es decir, que más allá de la Constitución no hay vida. Punto. No tiene capacidad de operar más allá de la Constitución. La Constitución se puede reformar, y esto lo que lo he hablado aquí, sobre todo el mes de septiembre y octubre, pero Sánchez no dispone de la mayoría parlamentaria, quiero decir, para hacerlo. Ni la tendrá jamás, porque la Constitución española, como buena Constitución, es rígida para su reforma. Para que no estén los padres de la Constitución pensaron que había que ponerlo un poquito difícil, para que no se estuviese cambiando continuamente. Es decir, para modificar lo que Torra quiere modificar, que es la parte mollar de la Constitución, necesitarían 2/3 de las dos cámaras. Es decir, eso se traduce en 231 escaños en el Congreso de los Diputados y 176 en el Senado. Bueno, el Congreso de los Diputados, como bien sabemos, Pedro Sánchez tiene 84. Pero sumando incluso a todos, a toda la panda que juntó contra Rajoy, que fueron 176 o 177, es decir, que se quedaría muy lejos de esos 231 para poder modificarlo, para poder meter esas modificaciones. Pero es que además, al tratarse del título primero, es decir, de la parte principal de la Constitución, el caso de que llegase a juntar esa cantidad de escaños, qué sé yo, porque les echa algo en el café a los del PP y a los de Ciudadanos, pero las cosas se han visto, por el caso de que lo llegase a juntarlo, la Constitución determina, porque su proceso de reforma está dentro de la misma Constitución, que una vez hecha la modificación pertinente, hay que disolver las Cortes y convocar elecciones. Y, por supuesto, pasarlo por referéndum la nueva Constitución. En fin, no hace falta que diga más. De elecciones, Pedro Sánchez no quiere ni oír hablar, lo cual es perfectamente comprensible, porque si hubiese elecciones las perdería y dejaría de ser presidente del gobierno, en una palabra, y eso por ahí sí que no está dispuesto a pasar. Luego lo que tenemos es a un tipo que no ha cambiado ni una coma de su discurso,
y no piensa hacerlo, porque como ya he dicho, se lo cree, estoy hablando de Torra, y a otro que no sabe muy bien lo que está haciendo más allá de las fotografías y el postureo. Eso es al menos lo que se ve desde fuera. Entonces aquí llegaría la gran pregunta, porque en la Contracrónica nos hacemos preguntas. Somos los radioescuchas más escépticos de toda la red. Yo por lo menos la que me hice, que os la transmito, es la siguiente. ¿Para qué montaron este espectáculo? Si iba a ser lo que terminó siendo. Un diálogo de sordos, iba a decir de besugos no, porque a lo mejor hablaron de literatura, quién sabe. Pero sí de sordos, en el que, bueno, unos dijo una cosa, el otro la otra, estuvieron 2 horas y se despidieron. Es decir, ¿para qué han montado esto? Yo entiendo que Torra quiera venir a Madrid, me parece lógico. Ya sabéis aquello de Madrid en verano, sin familia y con dinero, Baden-Baden, y es verdad, es Baden-Baden, sí, eso, sí, si tienes dinero, no tienes familia y estás en pleno verano. Pero es que para eso no le hace falta armar este numerito, ni venir a ver a Pedro Sánchez. Puede hacerlo por su cuenta, como ya lo ha hecho en alguna ocasión. Esto que vino, aunque eso fue en otoño, cuando el espectáculo aquel de la sede de Ferraz en el octubre de 2016. Es decir, ¿qué busca? ¿Por qué está aquí? Y lo mismo con Sánchez. Bien, yo creo que, tratando de responderme a la pregunta, que Sánchez lo del lunes no persigue más que distanciarse de Rajoy. Y sobre todo, salir, esta es lo principal, salir a pescar votos en los caladeros de Podemos. No tiene otra función esto, no tuvo otra función. Que es su verdadera obsesión desde que llegó al poder hace mes y pico. Es decir, sabe perfectamente que por ese sumidero se le fueron 3 millones de votos en 2015 y 2016. Y claro, los quiere recuperar. Sabe que si no recupera esos 3 millones de votos, no gana las elecciones ni haciendo el pino puente, ni a la pata coja. Porque al final las cosas son las que son. Y los votos son los que son. Cuando se ponen a recontar, está por ver todavía qué pasa con el Partido Popular, pero si sale bien librado de este brete, saldrá bien librado y fortalecido. Y con los 5 millones escasos de votos que tiene Sánchez, no puede seguir siendo presidente de gobierno. A poco que el PP le vaya medianamente bien. Y saque 6 millones, o 7, como tenía ahora, 7 millones y pico. Y él no está dispuesto a eso, él quiere seguir siendo presidente de gobierno. Para eso tiene que ir a por los votos que le quitó Podemos en su momento. Y de ahí ciertas iniciativas, pues como la de ponerse a subir impuestos como un loco, que es lo primero que ha hecho, o la cosa esta del feminismo. Claro, tiene que hilar fino. Tiene que hilar muy fino porque tratando de alcanzar a unos puede perder a otros. A los otros básicamente yo creo que les está diciendo, a los más moderados, les está diciendo que bien que sin ceder en lo principal ha reducido la tensión. Y que si alguien puede hablar, puede garantizar la unidad de España y tal, pues es él. Y además con buen rollito y buen talante. Nos preguntaremos, bien, eso de Sánchez más o menos queda claro. ¿Y a Torra para qué ha venido? Yo creo que le interesa, a Torra en general, a los independentistas catalanes, esto va de suyo, le interesa que el gobierno sea débil, y el gobierno es débil. Sánchez lo es. Lo han podido ver con lo de Televisión Española. Y a partir de ahí, pues ir tanteando el terreno. Ya lo hicieron en el pasado. Con Rajoy pensaron también que era débil, que era más débil de lo que luego resultó ser, y les cayó todo el peso de la ley encima, todo el peso del Estado. Aquello fue un error de cálculo tremendo, fruto del desconocimiento de cómo funciona el Estado, bueno, y de crearse su propia propaganda. Tantos años diciendo a todos los demás que España es una república bananera y luego pues resulta que no es una república bananera, que es un país serio, vamos, en el que los jueces actúan ante la comisión de un delito, sobre todo cuando el delito lo cometes delante de sus narices. Claro, ahora tienen que ser más cautos de lo que lo fueron la última vez. Tienen que abandonar el programa máximo, al menos por ahora, pero sin hacer creer a los suyos que están flojeando, porque eso no se lo perdonarían. En fin, como veis, estamos ante un vulgar juego de trileros sordos y cortoplacistas hasta la náusea, y nada de lo que extrañarse por lo demás. La política reducida a su esencia primordial es eso mismo, simples inmorales tratando de mantener el poder a cualquier coste.
Un oyente español que vive en Frankfurt y que no es la primera vez que me deja un mensaje, que se llama Diego, quiere comentarnos una noticia que ayer dio mucho que hablar. Hola Fernando, acabo de leer en el periódico que el gobierno está pensando en cambiar la ley para que solo sí sea sí en el terreno de las relaciones sexuales. Es decir, que si la mujer no da un consentimiento expreso, se entenderá que el hombre habrá sido culpable de agresión o abuso sexual. Entiendo yo que por una cuestión de simetría, si un hombre no da un consentimiento expreso, pues la mujer también sería culpable de abuso o agresión sexual. A raíz de esto yo quiero hacer una reflexión. ¿Se podría dar el caso en el que tras una relación sexual en el que ninguna de las dos partes haya dado un consentimiento expreso, ambos sean culpables de violación? O sea, yo te he violado y tú me has violado a mí. No sé, supongo que sí, ¿no? Pues sí, Diego, tienes razón. Sobre este tema hay mucha tela que cortar, pues porque el tema tiene infinidad de ramificaciones. Esta que apuntas es una de ellas, sería la reciprocidad, ¿no? Es decir, el consentimiento explícito supongo que se pedirá a los dos, a las dos partes de la relación, ¿no? Y si no existe, pues estaríamos hablando, llevado al extremo, de una violación mutua. Es decir, tú vas con una chica, no te garantizas el sí, o ha habido un sí tácito, que es lo normal en este tipo de relaciones íntimas. Bueno, los contratos, los consentimientos tácitos son los normales en nuestra vida del día a día. No vamos con un papel haciendo firmar a la gente. Eso es... si no sería imposible vivir, no digamos ya con un notario, ¿no? Bueno, pues hay un consentimiento tácito, o pongamos por caso, hay un sí, ha sido con el papel, fírmame, tú le firmas a ella a ti, y luego te acusas de violación mutua, pues porque yo qué sé, porque has cambiado de opinión o por lo que sea. O simplemente que te has quedado en el sí tácito, no tengo ni idea. La verdad es que habría una casuística gigantesca. Es decir, porque este tipo de consentimiento, cuando se tenga que convertir en algo palpable, ¿cómo va a ser? Es decir, con contrato escrito bastará un contrato verbal. El contrato verbal es un contrato válido, con nuestra legislación. O fe pública ante notario. Porque en este caso los notarios no llegarían. Sería una locura, en fin. Bueno, este es el tipo de situaciones demenciales que se dan cuando el gobierno se mete en nuestra alcoba, que es en esencia lo que está haciendo, ¿no? A ver si hago un programa sobre este tema, porque creo que es un asunto que da bastante. Me lo tengo que preparar bien, eso sí, y trabajármelo un poquito sobre la libreta, porque tiene, como te decía antes, un montón de ramificaciones. Bien, seguimos, vamos con otra llamada. El domingo pasado, no sé si escuchasteis la contrarréplica, si no la escuchasteis, pues ahí la tenéis en el archivo, echaba una botella aquí a este océano inmenso, que es la contracrónica, pidiendo si alguien sabía cómo se autodenominaban los habitantes de los Emiratos Árabes Unidos. Era por una historia que había traído, creo que era Javier de San Sebastián, que hablaba de, vino con una ciudad de Uruguay, mejor dicho, de Argentina, que se llama Concepción del Uruguay, de ahí derivó en los Emiratos Árabes Unidos, y dije, pues la verdad es que no sé cómo se llaman a sí mismos, nosotros les llamamos emiratíes, pero no sabía si después de 40 años de independencia que tiene aquel país, habían conseguido forjar una identidad nacional, lo suficientemente fuerte como para llamarse a sí mismos de una manera. Pues nada, la botella la tiré y 2 días después me encuentro con que la han recogido ya y aquí tenemos la respuesta. Nos la da Lorena. Hola, buenos días. He oído el programa del domingo pasado en el que se trataba el tema de los gentilicios y quería hacer un comentario acerca del gentilicio de los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, yo he vivido en los Emiratos 10 años y lo que sé es que parece que hoy entre ellos el gentilicio tan solo es importante a nivel nacional, pero a nivel de Emirato no resulta demasiado importante, porque lo que realmente cuenta es la tribu o la familia a la que se pertenece. Debido, claro, a la tradición y a la herencia nómada de estas tribus, que no han desaparecido hoy en día, sino que son las que forman el Consejo del Gobierno y los gobiernos municipales de cada emirato, y los grupos industriales y económicos, en fin, las tribus tienen una gran importancia en el país en la actualidad. Entonces, parece ser que la identificación y la pertenencia a estas tribus o familias ya es suficiente para que se identifiquen con uno u otro emirato y no expresan o no hacen un gran esfuerzo en la separación entre estos emiratos. Políticamente son todos emiratíes y ellos mismos se denominan así, emiratíes. Si, por ejemplo,
Las distintas familias se identifican con distintos emiratos, como podemos decir de los Al Maktoum, que siendo los jeques de Dubái se identifican con Dubái, o los Al Nahyan, que son los jeques de Abu Dhabi y se asocian a Abu Dhabi. Con el resto de familias y emiratos sucede exactamente igual. Pero una vez hecha esta asociación de familias con el distinto emirato, simplemente por el mero nombre familiar, procuran no hacer grandes distinciones entre ellos, aunque puedan existir rivalidades y demás entre emiratos, como sucede, por ejemplo, con Abu Dhabi, con Dubái, pero sin crear ni fomentar grandes separaciones, porque lo que prima es que todos son emiratíes. Bueno, pues esta es mi aportación. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Lorena, por 2 razones. La primera, por resolverme la duda, y la segunda, por hacer bueno aquello de nunca te acostarás sin saber una cosa más. Yo ya me puedo ir a la cama sabiendo algo que no sabía hasta hace unos minutos. Muy bien, queridos amigos, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos va a hacer su comentario de hoy sobre el Brexit. Teresa hizo campaña contra el Brexit porque entendía que supondría la ruina del Reino Unido. Ahora que ha de liderar el Brexit, plantea la salida del Tratado de Libre Comercio que tenía un Reino Unido con privilegios, o sea, Brexit sí, y acto seguido la entrada en un área de libre comercio con un Reino Unido postergado, o sea, Brexit no. La ruina que proponen los dimisionarios es un precipicio por donde caer entre gaitas y estandartes, es decir, épica e inasumible. Pero admitir la derrota, entregar los pendones, colocarse grilletes y unas orejas de burro para un desfile eterno, eso sí, con 3 comidas al día, hay que reconocer que fue una decisión de hiel en la boca y de rencor en el corazón. El Brexit ha sido un tiro en el pie de los británicos, que se han pegado apuntando y a quemarropa. Y ahora que se ven cojos y lastimeros, no tienen a quién colocarle la culpa. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí hemos llegado hoy, día 11 de julio, miércoles, así que mañana es jueves, habrá Contracrónica, como todos los días, Contracrónica regular, de entre semana, así que os emplazo a que paséis por ella por aquí mañana. Y otra cosa, ayer por la tarde dejé el contrapunto de este mes, este programa musical que hago, que dura unos hora y pico ya, lleva temas muy buenos. Lo tenéis, los que sois fans en iVoox, está en iVoox, os habrá llegado ya, y los que estáis en Patreon lo tenéis en Patreon subido, por si lo queréis escuchar. La verdad es que poco a poco, ya este es el 4º contrapunto que hago, voy cogiéndole el truco al espacio, tengo ya el formato más o menos y la verdad es que estoy muy satisfecho con él y me encanta hacerlo. Así que si os gusta, sois patronos obviamente y os gusta, pues ya sabéis, lo tenéis disponible. Pues nada, dicho esto, me despido de vosotros. Hasta mañana.